Hola, hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 26 de julio del 2024. En el video pasado nos quedamos en que los Estados Unidos, por medio de su embajador Lee Wilson, dio un golpe de Estado al primer presidente democráticamente electo, Francisco I. Madero, e impuso al dictador Victoriano Huerta. La siguiente fotografía muestra los lugares en que quedaron los cuerpos del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez después de haber sido asesinados al pie de los muros de la prisión de Lecumberri. Bien, ahora en este momento vamos a agregarle a la fotografía un moño negro. Es en señal de duelo porque ahí quedaron tirados los sueños de libertad de millones de mexicanos. Ese manotazo que dio el imperio sobre nuestra patria significó que la guerra revolucionaria se volviera a reactivar y se extendió por más tiempo, ocasionando mucho más muertos. Se calcula, según Wikileaks, que hubo durante la revolución de 2 a 3,5 millones de muertos entre los caídos en las propias batallas y entre las hambrunas. Bueno, comenzamos esta segunda parte con el análisis de la elección presidencial del 2 de junio del 2024. Primero comenzaremos por indagar por orden de jerarquía. Vamos a indagar quiénes son los enemigos del pueblo, identificarlos bien. Para ello vamos a comenzar escuchando el inicio del discurso del ciudadano Lorenzo Córdoba Vianello, que hasta hace poco fue presidente del Instituto Nacional Electoral y el cual fue elegido, no sabemos por quién, fue elegido como para que fuera el orador único de una concentración de la llamada Marea Rosa en el Zócalo de la Ciudad de México, un zócalo abarrotado que se celebró el día 18 de febrero, justo 3 meses antes de las elecciones. Escuchemos, entre otras cosas, cómo la gente ahí reunida, que en su mayor parte es de ideología de derecha, vamos a escuchar cómo la gente vitorea a Lorenzo Córdoba, lo cual es un indicativo de cómo este segmento de la población está sedienta de contar con un líder confiable. Escuchemos el audio que dura 2 minutos y medio solamente. Mexicanas y mexicanos que nos reunimos en las plazas del país para defender a la democracia, a las libertades y derechos que hoy pretenden arrebatarnos. Comienzo por reconocer que el nuestro es un país que arrastra muchos problemas: la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, la violencia y la inseguridad son graves asuntos que no solo no hemos resuelto, sino que siguen siendo pendientes, que agravian y que incluso se agravan. Ha pasado más de un siglo desde el término de la Revolución Mexicana y la aspiración de justicia social que encarnó entonces sigue siendo hoy una promesa incumplida.
más nos vale enfrentar y resolver esos problemas pronto, porque ponen en riesgo nuestra democracia y la convivencia pacífica en el país. Bueno, aquí Lorenzo reconoce que la Revolución Mexicana fue algo justo. Esto nos hace ver que al menos el orador no es de extrema derecha, ya que en el pasado reciente en nuestro país todavía había mucha gente que opinaba que Porfirio Díaz había sido un buen presidente y un patriota ejemplar. Bueno, comienza diciendo el orador que están ahí reunidos en el Zócalo para defender a la democracia y agrega que las libertades y derechos nos quieren arrebatar. Así dice, que nos quieren arrebatar nuestros derechos. Pero bueno, pues no dice quién es el que nos quiere arrebatar esas libertades, no da nombres. Y en otra parte de su discurso, que dura 26 segundos, lo vamos a escuchar. La democracia no nos cayó de lo alto, no fue una concesión graciosa ni un regalo del poder. La democracia en México es el resultado de muchas luchas ciudadanas que costaron esfuerzo, dedicación y en algunas ocasiones hasta sangre. Bueno, pues sí, costó sangre, pero seguimos en las mismas. ¿Quién nos amenaza con arrebatarnos las libertades y nuestros derechos democráticos? ¿A quién se refiere Lorenzo? Bueno, vamos a intentar dar una respuesta a este acertijo. ¿Quiénes están amenazando nuestras libertades? Bueno, para esto, fíjense bien, nos va a ser de utilidad recordar rápidamente el contenido del video pasado de mi canal. Vamos a hacer una reseña muy rápida de dicho contenido. Bueno, desde el inicio de la lucha armada hasta la renuncia de Porfirio Díaz, pasaron aproximadamente 6 meses. Y al fin, después de esto, se da el primer gran triunfo de la revolución con la primera elección democrática en nuestro país del 6 de noviembre de 1911, donde participa Francisco I. Madero como candidato, entre estos dos más. Ahí en este momento vamos a ver en la pantalla una gráfica que muestra los resultados de la elección. Aquí lo estamos viendo. Bueno, ganó por un alto, más del 95%. Qué barbaridad, ¿verdad? Bueno, pues resulta que a solo 15 meses de su gobierno, a Estados Unidos, por medio de su embajador Wilson, auspicia el golpe de Estado utilizando al ejército constitucional. Hemos de recordar que Francisco I. Madero era muy respetuoso de las instituciones y dejó a su servicio el viejo ejército porfirista y a las tropas revolucionarias, pues, ¿qué se le ocurrió? La licenció totalmente, es decir, mandó a los revolucionarios a sus casas, así de fácil. Así también conservó el poder judicial. Todo esto está expuesto en el video pasado de mi canal. Bueno, y al fin, los Estados Unidos impuso al fin al dictador Victoriano Huerta. Bueno, si en esos 6 meses que duraron las batallas de los revolucionarios lograron su primera victoria decisiva con la renuncia del dictador
y hacer realidad el sufragio efectivo no reelección, pues con el golpe de Estado que se realizó, pues hubo mucho más muertos, más derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque hizo que la revolución se volviera a reactivar con gran sacrificio. Se volvió a reactivar y la guerra se prolongó varios años más. Fíjense nada más, todo el costo de sangre extra, el costo de sangre extra que fue por defender la democracia, tal como dice el orador Lorenzo Córdoba, a la multitud fue que fuera mucho mayor el costo de sangre. Fue extra gracias, entre otros, al embajador de los Estados Unidos en nuestro país en aquel entonces. Bueno, en este momento pido una disculpa a mi pequeño auditorio. Voy a hacer una fe de ratas. En el video pasado dije que el golpe de Estado contra Madero había sido el primero en nuestra América y no es así. Ya los Estados Unidos habían dado otros golpes de Estado en América, ya habían dado otros más. Es más, después del asesinato de Madero y del vicepresidente Pino Suárez, hubo una intervención armada de los Estados Unidos en nuestro país al año siguiente, en el año de 1914. Pero esta es otra historia. Únicamente vamos a escuchar un audio a este respecto de un activista social. Vamos a escuchar el puro audio, no vamos a pasar su foto porque es deseo de este activista que dice que ya dentro de poco se va a jubilar y que después no quiere ni siquiera que le tome fotos y no quiere aparecer. Bueno, vamos a respetar y vamos a pasar el solo audio. No vamos a necesitar presentación, pues seguramente muchos de ustedes sabrán de quién se trata. Bueno, vamos a escuchar el audio. ¿Cómo? Primero definieron de que toda la América iba a ser dominada por Estados Unidos. Vivieron momentos de mucho intervencionismo, crearon países, deshicieron países, crearon protectorados, invadían países con tropas, ponían, quitaban presidentes a su antojo. En el caso de México, 2 invasiones, la del 47, que nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio, con un pretexto de que se había dado un enfrentamiento entre tropas mexicanas y estadounidenses y que se había afectado la soberanía de Estados Unidos, cuando en realidad lo que buscaban era quedarse con 9 estados de la Unión Americana que eran de México. Nada más imagínense, de las economías hoy más fuertes del mundo: California, Texas, Arizona, Nuevo México, Utah, etcétera, etcétera, etcétera. Llegaron a
izar aquí en Palacio Nacional. Son los momentos más tristes de nuestra historia, la bandera estadounidense. Y luego nos vuelven a invadir en 1914 en el puerto de Veracruz y se están 8 meses. Y siempre la amenaza de que iban a invadirnos si no se respetaban a las compañías petroleras extranjeras. Y fue una lucha para recuperar nuestro petróleo, que Porfirio Díaz había cometido el error, como en otros casos, de entregarlo. Dominaban todo el Golfo de México. Había planes para crear la República del Golfo de México, así como se creó el nuevo país de Panamá por el interés de crear el Canal de Panamá. ¿Cuánto costó a los panameños recuperar la soberanía de toda esa franja del canal? Al general Torrijos, con un buen presidente de Estados Unidos, que todavía vive, y ojalá viva más, el presidente Carter. Pero, pues eso, lamentablemente no se les quita. Y aunque estamos viviendo nuevos tiempos y hay muy buen entendimiento, todavía tenemos que padecer de ese intervencionismo que yo siento que poco a poco se va a ir desvaneciendo en la medida que el gobierno de México no sea un gobierno entreguista y que haga valer de que México es un país independiente, soberano, libre, no una colonia, no un protectorado de ningún país extranjero. Con todo esto queda más que claro que el principal enemigo de la democracia, ya no de nuestro país, sino de toda la humanidad, es el Imperio del Norte. Y por lo tanto queda señalado como el enemigo de todos los pueblos del mundo. Ahora bien, en el próximo programa, que va a ser la tercera parte, vamos a tratar de identificar a los enemigos internos que hay dentro de nuestro país, tal como lo describe el ciudadano, el orador Lorenzo Córdoba. Mexicanas y mexicanos que nos reunimos en las plazas del país para defender a la democracia, a las libertades y derechos que hoy pretenden arrebatarnos. Bueno, bien, esté pendiente de la tercera parte, porque sin odio y sin palabras altisonantes, sino a base de premisas verdaderas y con datos verificables, vamos a descubrir y sacar de las orejas y exhibirlos ante la opinión pública de uno a uno. Nos vamos a sacar de uno a uno a los enemigos del pueblo, esos que nos quieren arrebatar nuestros derechos y libertades. Bueno, gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.